Yo era ateo, burlaba a los cristianos en la universidad, hasta que morí 18 minutos y vi el libro donde Dios tiene escritos los nombres de pastores famosos que irán al infierno. Lo que vi me destrozó por completo. Mi nombre es Fabián Solano, y durante 15 años fui el profesor más temido de la Universidad de Costa Rica. No por ser estricto con las calificaciones, sino porque disfrutaba destruir la fe de mis estudiantes. Cada vez que alguien mencionaba a Dios en mis clases de filosofía y ciencias, yo sonreía con esa arrogancia que solo un intelectual puede tener. Para mí la religión era el opio del pueblo, como decía Marx, y yo me consideraba el antídoto. Mis colegas me llamaban el martillo de los evangélicos, porque en debates públicos dejaba en ridículo a cualquier pastor o líder religioso que se atreviera a enfrentarme. En los pasillos de la UCR, mi reputación era legendaria. Los estudiantes me señalaban y susurraban: «Ese es el doctor Solano, el que hizo llorar al pastor de la iglesia El Calvario en vivo por televisión. Vivía en Escazú, una zona exclusiva al oeste de San José, en una casa moderna con vista a los cerros. Todas las mañanas tomaba mi café costarricense, el mejor del mundo, según yo, mientras leía La Nación buscando noticias sobre escándalos religiosos. Me encantaba encontrar casos de pastores corruptos, de curas pederastas, de evangelistas millonarios. Cada noticia era munición para mis conferencias. «¿Ven?», les decía a mis estudiantes, «así es su Dios del amor. Sus representantes roban, violan, mienten. ¿Y ustedes todavía creen en esas fábulas?». Los veía bajar la cabeza, avergonzados, y yo me sentía victorioso. Mi esposa, Carolina, ya no me soportaba. Llevábamos 12 años casados, y los últimos 5 habían sido un infierno silencioso. Ella venía de una familia católica tradicional de Cartago, de esas que van a misa todos los domingos y rezan el rosario. Al principio le parecía interesante mi rebeldía intelectual, como ella lo llamaba, pero con el tiempo, mi ateísmo se volvió agresivo, obsesivo. Cada cena familiar terminaba en discusión porque yo no podía evitar atacar las creencias de su madre, doña Marta. Fabián, por favor», me suplicaba Carolina en el carro de regreso, «¿por qué tienes que humillar a mi mamá así?». Yo solo me encogía de hombros. «No es mi culpa que ella crea en cuentos de hadas», respondía. Mi propia madre, doña Luz María, una mujer sencilla que vendía tamales en el mercado central de San José, lloraba cada vez que me veía. Ella era católica devota, de las que tienen un altar a la Virgen de los Ángeles en la sala. Cuando yo era niño, me llevaba a la Basílica de Cartago todos los 2 de agosto para la peregrinación, pero cuando llegué a la universidad y descubrí a Nietzsche, a Dawkins, a Hitchens, todo cambió. Le dije que Dios era una invención humana para controlar a los débiles. Ella me abofeteó. Nunca olvidaré sus palabras. «Hijo, el día que te encuentres con Él, vas a arrepentirte de cada palabra». Yo me reí en su cara. Eso fue hace 7 años. Desde entonces, apenas nos hablábamos. En febrero de 2023, CR Hoy me invitó a un debate televisado con el pastor Rodrigo Fernández, líder de una megaiglesia en Heredia con más de 5,000 miembros. El tema era: ¿existe vida después de la muerte? Yo llevaba preparado un arsenal de argumentos científicos: neurología, química cerebral, casos documentados de alucinaciones por falta de oxígeno. El pastor Fernández era carismático, lo admito, pero para mí era solo un vendedor de ilusiones. Durante el programa, cuando él habló sobre testimonios de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, yo solté una carcajada. «Pastor», le dije mirándolo fijamente, esas personas estaban teniendo alucinaciones causadas por DMT natural en el cerebro. No vieron a Jesús, vieron químicos. Es ciencia básica. El público evangélico abucheó. El pastor intentó responder con la Biblia, pero yo lo interrumpí citando estudios de la Universidad de Michigan. Al final del programa, las redes sociales explotaron. Los ateos me celebraban como héroe. Los cristianos me maldecían. Yo dormí tranquilo esa noche. Pero algo estaba cambiando, aunque yo no lo sabía.
Carolina ya casi no me dirigía la palabra. Dormíamos en habitaciones separadas. Mis estudiantes me respetaban por miedo, no por admiración. Y yo, en mi soberbia, pensaba que todo estaba perfecto. Era el rey de mi pequeño imperio académico, el guerrero de la razón contra la superstición. Nunca imaginé que Dios me estaba observando, esperando el momento exacto para romper mi arrogancia. El viernes 10 de marzo de 2023 decidí escapar. Necesitaba salir de San José, alejarme del estrés, de las miradas de Carolina, de todo. Tomé mi Toyota 4Runner negra y me dirigí hacia Jacó, una playa del Pacífico conocida por sus olas perfectas para surfear. La Ruta 27 es una autopista moderna que conecta San José con la costa, serpenteando entre montañas cubiertas de cafetales y bosque tropical. Era temporada lluviosa y el cielo estaba gris, cargado de nubes pesadas, pero a mí no me importaba. Encendí la radio, sintonicé Radio Monumental y subí el volumen. Necesitaba música fuerte para acallar los pensamientos sobre mi matrimonio muerto. Mientras conducía, pasé por un anuncio gigante en la carretera, cerca de Atenas. Era uno de esos carteles evangélicos que tanto detestaba. Jesús viene pronto. ¿Estás listo? Me reí solo en el carro. Sí, claro, dije en voz alta. Lleva 2000 años viniendo pronto. ¡Qué ridiculez! Aceleré para dejarlo atrás, como si quisiera dejar atrás también toda esa basura religiosa que contaminaba las mentes de la gente sencilla. Si tan solo hubiera sabido que ese sería mi último pensamiento de burla. Si tan solo hubiera sabido que en menos de 20 minutos yo estaría muerto, parado ante ese mismo Jesús al que acababa de insultar. La lluvia comenzó a caer con furia, como solo cae en Costa Rica durante la temporada verde. Gotas enormes que golpeaban el parabrisas con violencia. Los limpiaparabrisas apenas podían mantener la visibilidad. Reduje la velocidad, pero seguía confiado. Conocía esa carretera de memoria, había hecho ese recorrido docenas de veces. Pero la soberbia tiene un precio, y yo estaba a punto de pagarlo. Bajaba por una curva pronunciada cerca del puente sobre el río Tárcoles cuando vi las luces del tráiler. Era enorme, un monstruo de metal que venía en dirección contraria. Todo pasó en cámara lenta. El conductor del tráiler perdió el control en el agua acumulada en la carretera. Vi cómo su cabina se deslizaba hacia mi carril. Pisé el freno con todas mis fuerzas. Las llantas chillaron, pero no hubo tiempo. No hubo manera de evitarlo. Mi último pensamiento consciente fue: esto no puede estar pasando. El impacto fue como si el universo explotara. Metal contra metal, vidrio destrozándose. Mi cuerpo lanzado hacia adelante a pesar del cinturón de seguridad. Sentí mis costillas quebrarse como ramas secas. Mi cabeza golpeó algo duro y entonces oscuridad. Pero no era el fin. Era apenas el comienzo del viaje más aterrador y transformador de mi vida. El viaje que convertiría al Dr. Fabián Solano, el ateo arrogante, en un testigo tembloroso de la realidad más grande del universo. Dios es real, y yo estaba a punto de encontrarme cara a cara con Él. No recuerdo el dolor del impacto. Eso es lo extraño. Los médicos me dijeron después que mi cuerpo sufrió un trauma masivo, 6 costillas fracturadas, pulmón colapsado, hemorragia interna severa, fractura de cráneo. Pero yo no sentí nada de eso en el momento, solo recuerdo el sonido. Un estruendo ensordecedor, como si 1000 truenos explotaran al mismo tiempo. Y luego, silencio, un silencio tan profundo que era casi palpable. Mi Toyota 4Runner quedó convertida en un acordeón de metal retorcido. El tráiler, que transportaba piñas desde las plantaciones de la zona sur hacia San José, había aplastado completamente el frente de mi vehículo. El volante estaba incrustado en mi pecho. El tablero me aprisionaba las piernas, vidrios por todas partes. Y sangre, mucha sangre. Lo primero que llegó fue el olor a gasolina mezclado con la lluvia. Testigos dijeron después que varios carros se detuvieron inmediatamente. Un señor llamado Miguel Ángel Vargas, conductor de un camión de 2 pinos que venía detrás de mí, fue el primero en llamar al 911. Él me vio atrapado entre los fierros, inmóvil,
con los ojos abiertos, pero sin vida. Yo pensé que ya estaba muerto. Declaró después a la nación. Tenía la mirada perdida, como viendo algo que yo no podía ver. Y la sangre. Dios mío, salía de todas partes. Una muchacha joven, estudiante de enfermería llamada Karina Rojas, intentó acercarse, pero el olor a combustible la detuvo. Yo tenía miedo de que todo explotara. Confesó llorando a las cámaras de telenoticias, pero no podía dejarlo ahí. Le hablaba, le gritaba, pero él no respondía. Los paramédicos de la Cruz Roja costarricense llegaron 14 minutos después del impacto. En Costa Rica, especialmente en carretera, ese es un tiempo récord. Venían desde la estación de Atenas. El jefe del equipo era un paramédico experimentado llamado Ricardo Solís, un hombre de 40 y tantos años que había visto de todo en 20 años de servicio. Pero incluso él se quedó paralizado unos segundos al ver el estado de mi cuerpo. En mi experiencia, dijo después en una entrevista para Canal 7, cuando ves un accidente así, ya sabes que la persona no va a llegar viva al hospital. Pero teníamos que intentarlo. Usaron equipo hidráulico para abrir el vehículo como si fuera una lata de sardinas. Tardaron 12 minutos en sacarme. Yo no tenía pulso. No respiraba. Mi piel ya estaba tomando ese tono grisáceo que anuncia la muerte. Ricardo me colocó un collarín cervical mientras su compañera, una paramédica joven llamada Valeria Méndez, intentaba intubarme. «No hay pulso», repetía ella con voz temblorosa. «Ricardo, no hay pulso, lo perdimos». Pero Ricardo no se dio por vencido. Comenzó las compresiones torácicas ahí mismo, bajo la lluvia que seguía cayendo implacable. El tráiler había quedado atravesado en la carretera. Los carros se acumulaban en ambos sentidos. Gente bajaba de sus vehículos, algunos grabando con sus celulares, otros rezando. Una señora mayor sacó un rosario y comenzó a orar en voz alta. «Dios te salve, María, llena eres de gracia». ¡Qué irónico! Yo, el ateo militante, siendo objeto de oraciones desesperadas. Me subieron a la ambulancia y arrancaron a toda velocidad hacia San José. El Hospital México quedaba a unos 40 minutos desde ese punto de la Ruta 27, pero Ricardo le ordenó al conductor: «Marcos, pisa a fondo. Este mae no tiene mucho tiempo». Durante todo el trayecto, Ricardo y Valeria se turnaron para hacerme RCP. Compresión tras compresión. 30 compresiones. 2 respiraciones. 30 compresiones. 2 respiraciones. La máquina del desfibrilador pitaba sin cesar. Línea plana. «Carguen a 200», ordenaba Ricardo. El choque eléctrico sacudía mi cuerpo, pero nada. «Carguen a 300». Otro choque. Nada. Valeria lloraba mientras seguía bombeando mi pecho. «Vamos, señor, vamos, no se nos vaya, quédese con nosotros». Pero yo ya no estaba ahí. No completamente. Llegamos al Hospital México a las 4:47 de la tarde. El Hospital México es uno de los centros médicos más grandes de Costa Rica, ubicado en La Uruca, al noroeste de San José. Es un complejo enorme de edificios blancos donde se atienden emergencias de todo tipo. El equipo de trauma ya estaba esperando en la entrada. Los paramédicos empujaron la camilla a toda velocidad por los pasillos verdes y blancos que olían a desinfectante. Recuerdo ese olor. O mejor dicho, mi cuerpo lo recordaría después. Porque en ese momento yo estaba experimentando algo que la ciencia, mi amada ciencia, jamás podría explicar. El doctor Carlos Jiménez, jefe del servicio de emergencias, un hombre serio de unos 50 años con canas en las sienes, tomó el control. «¿Tiempo sin pulso?», preguntó mientras se ponía los guantes. «Aproximadamente 26 minutos, doctor», respondió Ricardo, sin dejar de hacer compresiones. El doctor Jiménez negó con la cabeza. Sabía lo que eso significaba. Después de 4 minutos sin oxígeno, el cerebro comienza a morir. Después de 10 minutos, el daño es casi siempre irreversible. Yo llevaba 26 minutos, pero aún así intentó. Me conectaron a máquinas, me inyectaron epinefrina, atropina, todo el arsenal farmacológico. «¡So despejen!», gritó el doctor Jiménez.
El desfibrilador cargó a 360 julios. El choque más fuerte. Mi cuerpo se arqueó sobre la camilla. El monitor mostró una pequeña actividad y luego volvió a la línea plana. De nuevo. Carguen a 360. Otro choque. Nada. Una enfermera llamada Patricia Cordero, que llevaba 15 años trabajando en emergencias, tocó el hombro del doctor. Doctor Jiménez, ya son 18 minutos aquí, más los 26 de antes. Su voz se quebró. Sabía lo que estaba sugiriendo. Era hora de declarar la muerte. El doctor miró el reloj en la pared. 5:03 p.m. Miró mi rostro inmóvil, mis ojos medio abiertos, mi piel gris. Suspiró profundamente. Hora de muerte. 17:03 horas. Alguien llame a la familia. 18 minutos. Ese fue el tiempo exacto que mi corazón estuvo detenido en esa sala de emergencias. 18 minutos en los que, oficialmente, yo estaba muerto. Pero esos 18 minutos fueron una eternidad en otra dimensión. Porque mientras el doctor Jiménez se quitaba los guantes ensangrentados y Patricia cerraba mis párpados con dedos temblorosos, mientras alguien buscaba en mi billetera el número de emergencia para llamar a Carolina, yo estaba experimentando algo imposible. Estaba flotando. No sé cómo describirlo sin sonar loco. Yo, el científico, el racionalista, estaba flotando sobre mi propio cuerpo. Podía ver todo desde arriba, desde una perspectiva imposible cerca del techo de la sala de emergencias. Vi al doctor Jiménez caminar hacia el lavamanos y frotarse la cara con cansancio. Vi a Patricia cubrir mi cuerpo con una sábana verde. Vi a una enfermera joven, que no debía tener más de 25 años, salir al pasillo y quebrarse a llorar. Era muy joven. La escuché decir entre sollozos: tan joven para morir así. Vi a Ricardo, el paramédico, quedarse parado junto a la puerta, mirando mi cuerpo cubierto, con una expresión de derrota en el rostro. Pero lo más perturbador era que yo podía pensar. Podía procesar lo que estaba viendo. Mi mente, o lo que fuera que quedaba de mí, estaba completamente lúcida. Ese soy yo, pensé mirando el bulto bajo la sábana. Ese es mi cuerpo, estoy muerto. Pero, ¿cómo puedo estar pensando esto si estoy muerto? Intenté gritar, intenté moverme, intenté hacer que alguien me viera flotando ahí, pero nadie podía. Era como estar atrapado en una pecera de cristal, viendo el mundo, pero sin poder tocarlo. Y entonces sentí algo, una presencia. No era amenazante, pero era poderosa, inexplicablemente poderosa. Era como si alguien hubiera entrado a la habitación, pero nadie había entrado. El doctor Jiménez seguía en el lavamanos. Las enfermeras estaban ocupadas limpiando el equipo. Pero había alguien más ahí. Lo sentía con cada fibra de lo que fuera que yo era en ese momento. Y esa presencia me estaba llamando, no con palabras, no con sonido. Era una atracción magnética, irresistible, que venía de arriba, más allá del techo, más allá del edificio, más allá del cielo mismo. Miré hacia arriba y vi algo que ningún libro de física podría explicar. Una luz, pero no era como la luz de una lámpara o del sol. Era una luz viva, pulsante, que emanaba amor y terror al mismo tiempo, y me estaba jalando hacia ella. Intenté resistirme por instinto, pero era inútil. Era como estar atrapado en una corriente de río que te arrastra sin que puedas hacer nada. La sala de emergencias comenzó a alejarse. Vi el Hospital México desde arriba, como un mapa tridimensional. Vi San José extendiéndose en todas direcciones, las luces comenzando a encenderse en el atardecer. Vi las montañas, los volcanes Irazú y Poás a lo lejos. Y entonces todo desapareció en un túnel de luz blanca. Yo, el doctor Fabián Solano, el hombre que había pasado 15 años burlándose de estas historias, estaba viviendo exactamente lo que siempre había negado. Y el terror que sentí en ese momento fue mayor que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida, porque sabía, con una certeza absoluta que helaba mi alma, que al final de ese túnel me esperaba alguien a quien yo había ofendido.
blasfemado y rechazado durante décadas, y ahora tendría que enfrentarlo cara a cara. El túnel de luz era interminable. No sé cuánto tiempo estuve viajando a través de él. ¿Segundos? ¿Horas? El tiempo no existía de la misma manera. Era como si cada momento durara una eternidad y un instante al mismo tiempo. La luz que me rodeaba era más blanca que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra, más pura que la nieve en la cima del Irazú en pleno invierno, más brillante que el sol del mediodía en las playas de Manuel Antonio. Pero extrañamente, no me lastimaba los ojos. Era una luz que penetraba, que atravesaba lo que fuera que yo era en ese momento, y con cada segundo que pasaba, el terror en mi pecho crecía, porque yo sabía a dónde iba. No me lo habían dicho, pero lo sabía. Mi mente racional, esa misma que había construido argumentos elaborados contra la existencia de Dios durante 15 años, ahora gritaba en pánico. Él es real. ¿Todo era real? Cada debate que había ganado, cada estudiante cuya fe había destruido, cada burla que había lanzado contra mi madre, todo eso ahora pesaba sobre mí como montañas, y yo iba directo a encontrarme con aquel a quien había ofendido. El túnel terminó abruptamente, y lo que vi me hizo caer de rodillas. Bueno, no tenía rodillas físicas, pero mi ser, mi esencia, se postró involuntariamente. Ante mí se extendía un espacio que mi cerebro humano no podía comprender completamente. Era como estar dentro de una catedral infinita hecha de luz cristalina. El suelo bajo mis pies, o lo que fuera que me sostenía, era como vidrio transparente, pero debajo podía ver algo que parecía fuego líquido, no destructivo, sino vivo, danzante. Las paredes, si es que se podían llamar paredes, eran translúcidas y cambiaban de color constantemente. Dorado, plateado, colores que no tienen nombre en español ni en ningún idioma humano. Pero nada de eso importaba, porque al frente, elevado sobre todo, estaba el trono. No puedo describirlo adecuadamente. Era masivo, hecho de algo que brillaba como esmeralda y jaspe. Rayos de luz salían de él en todas direcciones, y alrededor del trono había criaturas, seres. No eran humanos. Tenían alas, múltiples alas, y sus rostros. Algunos parecían leones, otros águilas, otros tenían rostros humanos, pero con una majestad que ningún rey terrenal podría igualar. Y cantaban. ¡Oh Dios! Cantaban con voces que hacían temblar todo ese espacio. ¡Santo! ¡Santo! Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo temblaba, no de frío, sino de terror puro. Cada célula de mi ser no físico sabía que estaba en la presencia de algo, de alguien absolutamente santo. Y yo era absolutamente inmundo en comparación. Era como poner una gota de tinta negra en agua cristalina. Yo era esa tinta, contaminando con mi sola presencia ese lugar perfecto. Quise correr, desaparecer, dejar de existir, pero no podía moverme. Y entonces, desde el trono, Él se levantó, Jesús. No era una pintura de las que había visto en las iglesias católicas cuando era niño. No era el Jesús rubio de ojos azules de las películas gringas. Era un judío del Medio Oriente, con piel bronceada por el sol, cabello oscuro que caía sobre sus hombros, barba cuidada. Vestía una túnica blanca, que brillaba, no porque tuviera luces, sino porque la luz salía de él mismo. Pero lo que me paralizó fueron sus ojos. Eran como fuego y agua al mismo tiempo. Podían destruirte y sanarte en el mismo instante. Y me miraban directamente a mí. Caminó hacia mí. Cada paso resonaba en todo ese espacio infinito. Las criaturas aladas se inclinaron al pasar él junto a ellas. Y cuando estuvo frente a mí, a quizás 3 metros de distancia, habló. Su voz era como muchas aguas, como el rugido del río grande de Tárcoles durante la temporada lluviosa, pero al mismo tiempo era suave, personal, como si estuviera hablándome al oído. «Fabián», dijo en perfecto español. Me llamó por mi nombre. Yo quise responder, pero no salía sonido de mí. Estaba paralizado de terror.
Él continuó: ¿Dónde está tu ciencia ahora, Fabián? Esas palabras me atravesaron como espadas, porque era exactamente lo que yo le había dicho a tantas personas. ¿Dónde está tu Dios ahora?, les preguntaba con burla cuando enfrentaban tragedias. ¿Dónde está tu Jesús?, me burlaba cuando veían fracasar sus oraciones. Y ahora, Él me devolvía mis propias palabras, pero no con burla, con una tristeza tan profunda que me hizo querer dejar de existir. Finalmente encontré mi voz, o algo parecido a una voz. Señor, yo no sabía. Yo pensé. Me detuve, porque esas eran mentiras. Sí sabía. Siempre había sabido, en lo profundo de mi corazón, que Él existía, pero mi orgullo, mi maldito orgullo intelectual, no me había permitido admitirlo. Perdóname, susurré. Por favor, perdóname. Jesús no respondió inmediatamente. En lugar de eso, extendió su mano. Y cuando lo hizo, todo a mi alrededor cambió. Era como si estuviera dentro de una película, pero yo era el protagonista y también el espectador. Vi mi vida completa desarrollarse delante de mí, pero no de la manera que yo la recordaba. La vi desde su perspectiva. Vi a mi madre, doña Luz María, llorando de rodillas frente a su altar de la Virgen. Era una noche de hace 5 años. Dios mío, oraba ella entre sollozos. No me importa lo que diga mi hijo. No me importa que me llame ignorante. Solo te pido que lo salves, que un día abra los ojos y te conozca. Vi su rostro arrugado por las lágrimas, sus manos callosas de tanto trabajar en el mercado, sosteniendo un rosario gastado, y sentí su amor, un amor tan puro, tan incondicional, que me destrozó. Yo había escupido sobre ese amor durante años. Vi a Carolina, mi esposa, sentada en nuestra cama en Escazú, mirando fotos de cuando éramos novios. Esto fue hace 6 meses. Ella lloraba en silencio para que yo no la escuchara desde la otra habitación. ¿Qué pasó con nosotros?, susurraba mientras acariciaba una foto de nuestra boda. ¿Qué le pasó al hombre del que me enamoré? Y yo estaba en la otra habitación escribiendo un artículo burlándome de los matrimonios cristianos hipócritas. La ironía era dolorosa. Vi a mis estudiantes, vi a una muchacha llamada Andrea Quesada, de primer año, que había llegado a mi clase siendo cristiana devota. La vi después de mi primera clase, caminando por el campus de la UCR, con los ojos rojos de llorar. Su compañera le preguntaba qué le pasaba. «El profesor Solano tiene razón», decía Andrea con voz quebrada. «Todo lo que me enseñaron en la iglesia son mentiras. No hay Dios, no hay propósito. Somos solo materia». Vi cómo esa muchacha cayó en depresión durante los siguientes meses. Vi cómo intentó quitarse la vida tomando pastillas en su cuarto de residencias universitarias. Gracias a Dios, gracias a Jesús. Una amiga la encontró a tiempo, pero yo había plantado esa semilla de desesperanza en su corazón. Vi a un joven llamado Esteban Mora, un muchacho tímido que quería ser pastor. Después de mi clase sobre la religión como mecanismo de control social, lo vi en la biblioteca universitaria quemando su Biblia en el baño. Lo vi alejarse de su familia, de su iglesia, sumirse en el alcoholismo. Y todo porque yo, con mi lengua venenosa, había destruido su fe cuando era vulnerable. Las lágrimas, si es que existían las lágrimas en ese lugar, corrían por mi rostro. «¡Basta!», grité. «Por favor, ya no más». No podía soportarlo. Cada vida que había dañado, cada fe que había destruido, cada corazón que había roto con mi arrogancia, todo estaba ahí, expuesto, imposible de negar. Pero Jesús no se detuvo. Me mostró algo más. Me mostró las veces que Él había intentado alcanzarme. Vi a un anciano en el autobús cuando yo tenía 23 años, recién graduado de la universidad, lleno de arrogancia. El anciano me había regalado un pequeño Nuevo Testamento. «Joven», me había dicho con una sonrisa desdentada, «lea esto, le cambiará la vida». Yo lo había tomado, le había dado las gracias, y al bajar del bus lo había tirado en un basurero. Vi a Jesús ahí, en ese basurero de la Avenida Segunda, viendo ese librito entre la basura, y su expresión
Su expresión de tristeza me partió en pedazos. Vi a un compañero de trabajo, el profesor Tomás Villalobos, quien era evangélico. Él me había invitado a su iglesia docenas de veces, siempre con amabilidad, sin presionar, y yo siempre lo había rechazado con burlas. Tomás, cuando te quites las vendas de los ojos, ven a hablar conmigo, le decía. Vi a Tomás orando por mí cada mañana antes de ir a la universidad. 5 años. 5 años orando por mi salvación, y yo nunca lo supe. Vi incluso el momento del accidente. Vi al ángel. Sí, un ángel. Un ser de luz que había sido asignado a protegerme. Vi cómo lloró cuando yo rechacé la última advertencia, porque esa valla publicitaria que decía «Jesús viene pronto, ¿estás listo?», no era casualidad. Había sido una última oportunidad para que yo reflexionara. Y yo me había burlado. Caí completamente postrado. No había defensa, no había excusa, no había argumento intelectual que pudiera salvarme. Yo era culpable, absolutamente, completamente culpable. Y lo peor era que ahora, en este lugar, entendía perfectamente lo que había hecho. Entendía que cada burla contra Dios no era contra una idea abstracta, sino contra esta persona real que estaba frente a mí. Esta persona que me amaba a pesar de todo. Porque extrañamente, a través de todo ese dolor, todo ese juicio, yo podía sentir su amor. Un amor que no tenía sentido, un amor que yo no merecía. Señor, lloré, merezco el infierno, lo sé. Todo lo que hice, todas las vidas que destruí, merezco arder por la eternidad. Solo te pido perdón. No espero que me salves. Solo necesitaba decírtelo. Tenías razón. Mi madre tenía razón. Todos tenían razón. Y yo fui un tonto arrogante que pensó que era más inteligente que Dios. Jesús extendió su mano hacia mí. «Levántate, Fabián», dijo. Su voz ahora era más suave. Yo temblaba, pero obedecí. Cuando lo miré a los ojos, vi algo que nunca esperé ver. Compasión. «Tu arrepentimiento es genuino», continuó. «Pero antes de que decida tu destino, hay algo que necesitas ver, porque no solo regresarás para salvarte a ti mismo, regresarás con un mensaje que sacudirá a muchos». No entendí qué quería decir. ¿Regresar a la tierra después de todo lo que había hecho? Pero antes de que pudiera preguntar, él chasqueó los dedos, y ante nosotros apareció algo que me heló el alma. Un libro gigantesco, más grande que cualquier cosa que hubiera visto. Y en ese libro estaban escritos nombres, miles, millones de nombres. Y algunos de esos nombres brillaban con luz dorada, pero otros estaban marcados con algo que parecía fuego rojo. Y cuando vi algunos de esos nombres marcados en rojo, mi corazón se detuvo nuevamente, porque reconocí esos nombres. Eran nombres famosos, muy famosos, nombres de líderes religiosos que predicaban en mega iglesias por toda Centroamérica. El libro flotaba ante nosotros, suspendido en el aire cristalino de aquel lugar santo. Era imposiblemente grande, con tapas que parecían hechas de oro puro, pero más brillante que cualquier metal terrenal. Cada página era translúcida, como pergamino antiguo, pero irradiaba luz propia. Los nombres escritos en él no estaban en tinta común. Algunos brillaban con una luz dorada tan intensa que apenas podía mirarlos directamente. Otros palpitaban con un rojo ardiente, como brasas al rojo vivo. Y había algunos que estaban siendo borrados mientras yo miraba, las letras desapareciendo lentamente, como si una mano invisible las estuviera limpiando de la existencia. «Este es el libro de la vida», dijo Jesús, con una solemnidad que hizo temblar todo aquel espacio. «Aquí están escritos los nombres de todos aquellos que profesan conocerme, pero Fabián, no todos los que dicen conocerme realmente me conocen». Extendió su mano hacia el libro, y las páginas comenzaron a pasar solas, como movidas por un viento que yo no podía sentir. Se detuvo en una sección específica. Estos son los líderes, los pastores, los que se han puesto a sí mismos como guías de mi pueblo. Me acerqué, aunque cada paso me costaba un esfuerzo sobrenatural. El terror que sentía era indescribible, porque algo en mi interior me decía
que lo que estaba a punto de ver cambiaría todo. La página ante mí contenía nombres, y junto a cada nombre había información. No eran palabras escritas exactamente en monto, sino conocimiento que se transfería directamente a mi mente. Era como si al mirar un nombre, instantáneamente supiera todo sobre esa persona, sus acciones públicas, sus pecados privados, sus motivaciones ocultas, sus pensamientos más secretos. El primer nombre que vi me dejó sin aliento. Era Pastor Rodrigo Fernández, el mismo hombre con quien yo había debatido en televisión apenas un mes atrás, el líder de la megaiglesia en Heredia. Su nombre brillaba con luz dorada clara, y junto a él vi su vida desarrollarse como una película acelerada. Vi cómo había comenzado su ministerio en un garaje hace 20 años, con apenas 10 personas. Vi cómo lloraba de rodillas cada madrugada pidiendo sabiduría para guiar a su congregación. Vi cómo usaba su propio dinero para comprar comida a familias necesitadas sin que nadie lo supiera. Vi cómo rechazaba constantemente ofertas de cadenas de televisión que querían hacerlo famoso, porque él sabía que eso alimentaría su ego. Su nombre brillaba porque su corazón, aunque imperfecto, genuinamente amaba a Dios por encima de todo. ¿Lo ves?, dijo Jesús suavemente. Este hombre al que tú atacaste públicamente, al que humillaste en televisión, es uno de mis siervos fieles, y cada palabra cruel que dijiste contra él fue registrada. Pero él oró por ti esa misma noche. Pidió que yo abriera tus ojos. La vergüenza me quemaba por dentro. Yo había destruido públicamente a un hombre justo mientras me creía superior a él. Pero entonces la página pasó, y lo que vi a continuación me heló la sangre. Había un nombre marcado en rojo ardiente: Pastor Samuel Gutiérrez. Lo reconocí inmediatamente. Era uno de los pastores más famosos de toda Centroamérica. Su iglesia en Guatemala, Catedral de la Fe, tenía más de 15,000 miembros. Salía en todos los canales cristianos. Había escrito 12 libros sobre prosperidad y fe. Tenía un programa de televisión que se transmitía en 15 países. Las personas lo adoraban. Literalmente lo adoraban. Lo llamaban el apóstol de esta generación, pero lo que vi junto a su nombre me enfermó. Vi su mansión en la zona 14 de la ciudad de Guatemala, valorada en $3 millones. Vi su colección de carros: Mercedes-Benz, BMW, una Porsche plateada. Vi sus cuentas bancarias en Suiza con cifras que me marearon. Pero eso no era lo peor. Lo peor era cómo había obtenido ese dinero. Vi a ancianos entregando sus ahorros de toda la vida porque él les prometía la bendición del 100 por 1. Vi a madres solteras dando el dinero del alquiler porque él les decía que Dios multiplicaría su ofrenda. Vi cómo manipulaba emocionalmente a su congregación con historias inventadas, con falsos milagros, con profecías que su equipo investigaba previamente en redes sociales. Pero aún había más oscuridad. Vi su vida privada. Vi cómo abusaba verbalmente de su esposa. Vi sus aventuras con 3 mujeres diferentes de su iglesia, mujeres que él había seducido prometiéndoles cobertura espiritual especial. Vi cómo amenazaba a cualquiera que cuestionara sus finanzas. Vi cómo había destruido la reputación de un pastor joven que había descubierto su corrupción y amenazaba con exponerlo. Samuel Gutiérrez predica en mi nombre, dijo Jesús, y su voz ahora tenía un filo de ira justa que hacía temblar el espacio. Pero no me conoce. Ha convertido mi casa en cueva de ladrones. Ha usado mi nombre para enriquecerse. Y lo peor, ha hecho tropezar a miles de mis pequeños. Su juicio será severo. Fabián, muy severo. Las páginas seguían pasando y los nombres seguían apareciendo. Vi a Pastora Mónica Ramírez de El Salvador, cuyo nombre estaba marcado en rojo. Su iglesia, Fuente de Vida, en San Salvador, era famosa por sus liberaciones y sanidades. Pero vi la verdad. Actores pagados que fingían estar endemoniados, personas con enfermedades menores presentadas como milagros mayores. Todo un show diseñado para llenar el auditorio y las arcas. Vi cómo ella misma no creía en la mitad de lo que predicaba.
Era todo un negocio para ella, un negocio muy rentable. Vi a Pastor Carlos Mendoza de Honduras, líder de Ejército de Dios en Tegucigalpa. Su nombre ardía en rojo intenso. Públicamente predicaba contra la homosexualidad, contra el adulterio, contra toda forma de pecado sexual. Pero en privado, vi su adicción a la pornografía, sus encuentros secretos con prostitutas cada vez que viajaba, su doble vida que nadie en su congregación sospechaba. Vi a Pastor Javier Solís de Costa Rica, de una iglesia en Cartago. No era tan famoso como los otros, pero su nombre también estaba marcado. Vi cómo robaba sistemáticamente de los diezmos, pequeñas cantidades que justificaba como gastos administrativos, pero que usaba para apostar en carreras de caballos en el Hipódromo del Sol. Su congregación confiaba en él completamente, sin saber que llevaba años robándoles, pero no todos los nombres estaban marcados en rojo. Vi nombres brillantes también. Pastora Elena Vargas de Nicaragua, que dirigía una pequeña iglesia de 50 personas en un barrio pobre de Managua. Su nombre brillaba como el sol. Vi cómo usaba su propio salario de maestra para alimentar a niños desnutridos del barrio. Vi cómo oraba 3 horas cada madrugada por cada miembro de su congregación, llamándolos por nombre. Vi cómo había rechazado ofertas de iglesias más grandes en zonas ricas porque sentía que Dios la había llamado a servir a los pobres. Vi a Pastor Miguel Ángel Torres de Panamá, cuyo nombre brillaba intensamente. Había sido narcotraficante. Había matado a 3 hombres en su vida pasada. Pero cuando encontró a Cristo en la cárcel, su vida cambió radicalmente. Ahora dirigía un ministerio de rehabilitación para adictos. Vivía en una casa humilde, manejaba un carro de 20 años y dedicaba cada centavo que recibía a ayudar a otros a salir de las drogas. Su humildad era genuina, su amor por Dios era real. ¿Ves el contraste, Fabián?, preguntó Jesús. Los que el mundo celebra no siempre son los que yo celebro. Y los que el mundo ignora a menudo son mis joyas más preciosas. El problema es que muchos en mi pueblo no pueden distinguir la diferencia. Siguen a líderes porque son carismáticos, porque son elocuentes, porque tienen credenciales académicas o grandes edificios. Pero yo miro el corazón, y muchos corazones están podridos por dentro, aunque sus palabras sean hermosas por fuera. Jesús pasó a otra sección del libro. Estos son los que vienen en camino. Dijo, vi nombres que todavía no brillaban ni estaban marcados en rojo, sino en un tono gris incierto. Eran líderes jóvenes, pastores que apenas comenzaban sus ministerios, y junto a cada nombre vi 2 caminos posibles. En uno, el nombre eventualmente brillaba con luz dorada. En el otro, se volvía rojo como fuego. Cada uno está en una encrucijada, explicó Jesús. Pueden elegir servirme genuinamente o servirse a sí mismos usando mi nombre. La fama es una prueba que pocos pasan, Fabián. Cuando las multitudes empiezan a seguir a alguien, cuando el dinero comienza a fluir, cuando las cámaras comienzan a grabar, ahí es cuando se revela el verdadero corazón. Muchos comienzan bien pero terminan mal. Muy pocos permanecen fieles cuando llega el éxito. Me mostró versículos bíblicos que comenzaron a aparecer en el aire, escritos con fuego dorado. El primero era Mateo 7, 21-23. Las palabras flotaban y ardían. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ves esto, Fabián?, dijo Jesús señalando el versículo. Muchos harán obras poderosas en mi nombre, predicarán sermones elocuentes, llenarán estadios, escribirán libros de bestsellers. Pero yo les diré, nunca os conocí, porque no basta con usar mi nombre, hay que conocerme íntimamente. Hay que amarme por encima del dinero, de la fama, del reconocimiento humano. Otro versículo apareció, esta vez de 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Las palabras ardían con un fuego rojo que parecía acusar. El amor al dinero ha destruido más ministerios que cualquier otra cosa, continuó Jesús. Comienzan predicando el Evangelio, pero terminan predicando la prosperidad. Comienzan sirviendo a las ovejas, pero terminan esquilándolas. Y todo porque nunca murieron a su avaricia. Las lágrimas corrían por mi rostro. No solo lloraba por mí mismo, sino por todas esas personas engañadas, por todas esas congregaciones siguiendo a líderes corruptos, por todos esos creyentes sinceros que ponían su fe en hombres y mujeres que no conocían verdaderamente a Dios. ¿Qué quieres que haga?, pregunté con voz quebrada. ¿Por qué me muestras todo esto? Jesús me miró directamente a los ojos. Porque tú regresarás, Fabián. Regresarás a la tierra con un mensaje doble. Primero, para los ateos como tú eras, yo soy real. El cielo es real. El infierno es real. Su intelectualismo no los salvará. Su arrogancia no los protegerá. Necesitan arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Y segundo, para los líderes religiosos, yo veo todo. No pueden esconderse detrás de palabras bonitas y versículos memorizados. Conozco sus corazones, conozco sus motivaciones, y vendré pronto a pedirles cuentas. Extendió su mano y tocó mi frente. Instantáneamente, todo lo que había visto se grabó en mi memoria con una claridad perfecta. Cada nombre, cada revelación, cada detalle. Cuando regreses, muchos no te creerán. Algunos te llamarán loco, otros te perseguirán. Los líderes corruptos intentarán desacreditarte, pero tú hablarás, testificarás de lo que viste aquí. Y algunos, los que tienen oídos para oír, escucharán y se arrepentirán. Pero Señor, dije temblando, no soy digno, destruí tantas vidas. ¿Cómo puedo predicar tu mensaje? Jesús sonrió, y fue la primera vez que lo vi sonreír. Fue como ver el amanecer después de la noche más oscura. Por eso precisamente te escogí, Fabián, porque tu conversión será innegable. Nadie podrá decir que inventaste una historia para ganar dinero o fama. Tu propia vida será la evidencia más poderosa de mi existencia y mi misericordia. El ateo más arrogante convertido en mi testigo más humilde. El libro comenzó a cerrarse lentamente, pero antes de que desapareciera completamente, vi una última cosa que me dejó helado. Vi mi propio nombre. Estaba ahí, en ese libro. Y junto a él había dos fechas. Una era mi fecha de nacimiento, 15 de abril de 1987. La otra era la fecha de mi muerte, o lo que debía haber sido mi muerte, 10 de marzo de 2023. Pero esa fecha estaba tachada, y junto a ella, en letras doradas que apenas se estaban formando, decía: segunda oportunidad otorgada. Propósito: testificar de la verdad. El regreso fue brutal. No hubo transición suave, no hubo túnel de luz llevándome de vuelta. Fue como si alguien me hubiera lanzado desde un edificio de 10 pisos directamente contra el concreto. Un segundo estaba ante el trono de Dios, viendo el libro de los nombres, y al siguiente estaba de vuelta en mi cuerpo destrozado sobre esa camilla del Hospital México. El dolor fue instantáneo y absoluto. Cada nervio de mi cuerpo gritaba en agonía. Mis costillas rotas se sentían como cuchillos clavándose en mis pulmones. Mi cráneo fracturado palpitaba con un dolor que no tiene descripción en palabras humanas. Y grité. Dios mío, ¿cómo grité? La enfermera Patricia casi se cae de espaldas. Ella estaba limpiando el equipo médico, preparándose para llevar mi cadáver a la morgue, cuando mi pecho se arqueó violentamente y mis ojos se abrieron de golpe. Doctor Jiménez, chilló con una voz que salió más como un alarido. Doctor Jiménez, está vivo. El paciente está vivo. El doctor corrió desde el lavamanos, sus ojos abiertos como platos. Agarró su estetoscopio con manos temblorosas y lo presionó contra mi pecho. Y ahí estaba. Bum, 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 bum. Mi corazón latía. Fuerte, regular, como si nunca se hubiera detenido. Esto es imposible, susurró el doctor. Jiménez, su rostro había perdido todo el color.
Esto es médicamente imposible. Estuvo muerto 18 minutos. 18 minutos, por el amor de Dios. Su cerebro debería estar... Se detuvo, incapaz de terminar la frase, pero yo sabía lo que quería decir. Mi cerebro debería estar muerto. Yo debería ser, en el mejor de los casos, un vegetal, sin funciones cognitivas, sin memoria, sin nada. Pero ahí estaba yo, completamente consciente, completamente lúcido. Intenté hablar, pero tenía un tubo en la garganta. Mis manos se movieron torpemente hacia él, pero Patricia me detuvo. «Señor, señor, cálmese, no se mueva. Vamos a quitarle el tubo, pero necesita calmarse». Me retorcí en la camilla. Necesitaba hablar. Necesitaba decirles lo que había visto. Necesitaba gritar desde los techos que Jesús es real, que el cielo es real, que todo era real. El doctor Jiménez tomó la decisión. Quítenle el tubo ahora. Patricia trabajó rápidamente y cuando el tubo salió de mi garganta, tosí violentamente, escupiendo sangre y fluidos. Y entonces, con una voz ronca que apenas reconocí como mía, dije las primeras palabras. Vi a Jesús. Él es real. Dios es real. El silencio en esa sala de emergencias fue absoluto. Los dos enfermeros que acababan de entrar corriendo se quedaron congelados en la puerta. Patricia se cubrió la boca con las manos. El doctor Jiménez me miraba como si acabara de hablar en un idioma alienígena. ¿Qué dijo?», preguntó. «Jesús», repetí, y esta vez las lágrimas corrían por mi rostro. Vi a Jesús, vi el cielo, vi cosas que necesito contar. Dios mío, ¿necesito contarle a todo el mundo? Las siguientes horas fueron un caos controlado. Me llevaron inmediatamente a una sala de cuidados intensivos. Necesitaban hacerme toda clase de estudios, resonancias magnéticas, tomografías, electroencefalogramas. El doctor Jiménez estaba obsesionado con entender qué había pasado. «Sus costillas están rotas». «Sí», decía mirando las radiografías con confusión absoluta, «pero están alineadas, como si alguien las hubiera puesto en su lugar perfectamente. Y su cráneo, la fractura que vi en la primera tomografía, ya no está. O está sanando a una velocidad que nunca he visto en 30 años de medicina». Llamaron a más especialistas. Un neurólogo llamado Dr. Alberto Ramírez vino específicamente para evaluarme. Me hizo todo tipo de pruebas cognitivas, memoria, razonamiento lógico, coordinación. Después de 2 horas de evaluaciones, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Doctor Solano», dijo con voz cansada, «usted debería estar muerto, y si no muerto, debería tener daño cerebral severo. Pero sus funciones cognitivas están perfectas, mejor que perfectas. Sus reflejos, su memoria, todo está intacto. No tiene sentido médico». Mi madre llegó al hospital esa misma noche. Carolina la había llamado cuando los doctores pensaban que yo estaba muerto. Doña Luz María había tomado un autobús desde el Mercado Central, llorando todo el camino, rezando su rosario. Cuando entró a mi habitación en cuidados intensivos y me vio sentado en la cama, vivo, sus piernas casi cedieron. «Fabián, hijo, mi hijo». Sollozaba mientras corría hacia mí. La abracé, a pesar del dolor en mis costillas, y lloré como no había llorado desde que era niño. «Mamá, perdóname. Tenías razón. Siempre tuviste razón. Jesús es real. Lo vi, mamá. Vi a Jesús». Mi madre se quedó paralizada. Me agarró por los hombros y me miró directamente a los ojos. «¿Qué dijiste?» «Vi a Jesús», repetí. «Morí, mamá. Estuve muerto 18 minutos, y en ese tiempo mi alma fue ante su presencia, vi el trono de Dios, vi ángeles, vi cosas que no puedo ni comenzar a describir completamente». Mi madre se derrumbó en la silla junto a mi cama, su rosario cayendo de sus manos temblorosas. «Mis oraciones», susurró. Todos estos años, Dios escuchó mis oraciones. Carolina llegó 1 hora después. Entró a la habitación con cautela, como si temiera que yo fuera un fantasma. Nuestro matrimonio había estado muerto durante años, pero cuando me vio ahí, algo en su expresión se quebró. «Fabián», dijo con voz temblorosa. «Carolina,
Respondí, necesito pedirte perdón por todo, por cada palabra cruel, por cada momento de arrogancia, por haberte abandonado emocionalmente durante años. No merezco una segunda oportunidad contigo, pero Dios me dio una segunda oportunidad en la vida, y si tú me permites, quiero intentar reconstruir lo nuestro. Los días siguientes en el hospital fueron extraños. Los médicos estaban fascinados por mi caso. Doctores de otras especialidades venían solo para conocer a Lopta, hombre que murió 18 minutos y volvió perfecto. Pero lo que realmente capturó la atención fue mi historia, porque yo no podía dejar de hablar sobre lo que había visto. Le conté a cada enfermera, a cada doctor, a cada persona que entraba a mi habitación: Jesús es real, el cielo es real, y el juicio también es real. La noticia se filtró a los medios. Primero fue un artículo pequeño en La Nación. Profesor ateo sobrevive milagrosamente y afirma haber visto a Jesús, pero el artículo explotó. En 2 días, todos los medios principales de Costa Rica querían entrevistarme. CR Choi, Telenoticias, Repretel, todos. Y yo acepté cada entrevista, a pesar de las protestas de los doctores que decían que necesitaba descansar. En mi primera entrevista televisada, 5 días después del accidente, el periodista Esteban Mora me preguntó directamente: «Doctor Solano, usted ha sido uno de los ateos más vocales de Costa Rica. Ha debatido contra líderes cristianos públicamente, y ahora espera que creamos que tuvo una experiencia religiosa». Lo miré directamente a los ojos. «Esteban, yo no espero que nadie me crea solo por mis palabras, pero les digo esto. Yo era el escéptico más grande. Si alguien me hubiera contado esta historia hace un mes, yo habría sido el primero en burlarse, pero sucedió, tan real como tú y yo sentados aquí, y puedo describirte detalles de la sala de emergencias mientras mi cuerpo estaba muerto. Puedo decirte que el doctor Jiménez se frotó la cara exactamente 3 veces frente al lavamanos, que Patricia lloró en el pasillo, que un paramédico llamado Ricardo se quedó parado junto a la puerta con una expresión de derrota. ¿Cómo podría saber eso si estaba muerto? El video de esa entrevista se volvió viral, millones de vistas en YouTube, miles de comentarios. Los ateos me llamaban traidor, engañado, débil mental. Decían que el trauma había dañado mi cerebro a pesar de las pruebas médicas. Pero los cristianos celebraban, me invitaban a sus iglesias, querían que contara mi testimonio. Y yo acepté cada invitación, cada oportunidad. Mi regreso a la Universidad de Costa Rica fue doloroso. Renuncié a mi puesto de profesor. No podía seguir enseñando lo que había enseñado durante 15 años. Mis colegas me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. El doctor Hernández, con quien había trabajado durante 10 años, me confrontó en el estacionamiento. «Fabián, ¿qué te pasó? ¿Te golpeaste la cabeza tan fuerte que perdiste el juicio? Esto es vergonzoso. Eres una deshonra para el departamento de filosofía». Le sonreí con tristeza. «Hernández, yo pensaba igual que tú. Pero cuando estés donde yo estuve, cuando veas lo que yo vi, entenderás. Espero que no sea demasiado tarde para ti cuando llegue ese momento». Comencé a dar conferencias en iglesias por todo Costa Rica. Luego en Panamá, Nicaragua, Honduras. Mi mensaje era siempre el mismo: Dios es real, el cielo es real, el infierno es real, y necesitamos arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Pero también comencé a dar la advertencia que Jesús me había encomendado, la advertencia sobre los líderes religiosos corruptos. En una conferencia en San José, ante más de 2,000 personas, hablé sobre el libro que había visto. No mencioné nombres específicos, pero describí lo que Jesús me había mostrado: pastores que predican por dinero, líderes que viven en pecado oculto, ministerios construidos sobre manipulación emocional. Algunos en la audiencia lloraron, otros se enojaron, recibí amenazas. Líderes de mega iglesias me llamaron falso profeta, hereje, instrumento de Satanás. Pero yo no me detuve, porque había visto la verdad, y la verdad no se puede callar.
Carolina y yo comenzamos terapia matrimonial con un consejero cristiano. Lentamente, dolorosamente, empezamos a reconstruir lo que había sido destruido. Ella me confesó que había estado a punto de pedir el divorcio la semana antes de mi accidente. Pero algo me detuvo, dijo. Una voz interna me dijo, espera, solo un poco más. Ahora entendíamos qué era esa voz. Mi madre y yo nos reconciliamos completamente. Cada domingo íbamos juntos a su iglesia católica para la misa de la mañana, y aunque yo ahora asistía también a servicios evangélicos, nunca olvidé que fue mi madre católica quien oró por mí durante años sin rendirse. Fue su fe la que movió montañas. Hoy, 2 años después de mi muerte y resurrección, mi vida es completamente diferente. Vivo en una casa más pequeña, manejo un carro modesto, pero soy más feliz de lo que jamás fui en mi mansión de Escazú. Carolina y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en una ceremonia sencilla. Mi madre estuvo ahí, llorando de alegría, y yo, el hombre que una vez declaró que Dios era una invención humana, ahora dedico cada día a testificar de su realidad. Porque amigos, hermanos, quiero que entiendan algo. La Biblia dice en Filipenses 2, 10, 11 que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos nos arrodillaremos ante Él. La pregunta es, ¿será en arrepentimiento ahora o en terror después? Y a los líderes religiosos les digo con amor pero con firmeza. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Examinen sus corazones hoy. ¿Predican para la gloria de Dios o para su propia gloria? ¿Sirven a las ovejas o las esquilan? Dios ve todo, no pueden esconderse. Oremos juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón por cada momento que te rechacé, que te negué, que destruí la fe de otros. Gracias por tu misericordia inmerecida, y ruego por cada persona que escucha este testimonio. Abre sus ojos, como abriste los míos. Rompe su orgullo, como rompiste el mío. Que ninguno tenga que esperar hasta la muerte para conocerte. Y a los líderes que te sirven fielmente, fortalécelos. Pero a los que usan tu nombre en vano, llámalos al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. I've tried to draw my own way out, made my future full of doubt. Every plan I held so tight slipped away overnight. I fear the cost of letting go, afraid of paths I couldn't know. But every time I lost control, I found you closer to my soul. I don't need to see a road to know I'm not alone. I'm safe inside your will, even when it's not my plan. I'm held beyond my understanding by your faithful hand. I don't fear what I can't see. I don't fly what you fulfill. No matter where this journey bends, I'm safe inside your will. I asked you
rush what you were shaping then, but you don't hurry what is true. You complete what you pursue. You don't promise easy days. You promise you will stay, and somehow that is more than peace. It's everything I need. I don't choose my steps alone. You guide me as I go. I'm safe inside your world, even when it's not my plan. I'm hurt beyond my understanding by your faithful hand. I don't feel what I can't see. I don't find what you fulfill. No matter where this journey bends, I'm safe inside your will. If the door is still closed tight, I will wait here through the night. Not because I understand, but because I trust your hand. If I lose what I held dear, I won't lose you standing near. Every path you lead me through is the safest place I know. I'm safe inside your will. When the future feels unsure, I don't need the answers now. Your presence is my cure. I release my need to steal. I release my need to prove. I don't walk by fear or sight. I'm safe inside